Jorge Torres López, gobernador del estado de Coahuila. Estuvimos esta mañana visitando la zona siniestrada por este terrible incendio allá en la zona norte del estado, y hemos tenido una sesión de trabajo muy importante. Saludo también al licenciado Eduardo Olmos, alcalde de Torreón, desde luego al maestro Jorge Enrique Dávila Flores, presidente de la Concanaco Servitur. Me da mucho gusto saludarlo, Jorge, especialmente aquí en su tierra ahora. Al licenciado Antonio Gutiérrez Jardón, presidente de la Confederación de Cámaras de Comercio de Torreón también. Le agradezco también sus palabras. Al ingeniero Eduardo Tricio, presidente del Grupo Lala, gracias por estar aquí. Lo mismo al licenciado Carlos Eduardo Martín Bringas, director general ejecutivo de Soriana, y a don Ramón Iriarte, expresidente también del Grupo Lala. A todos los invitados especiales, al diputado Fernando de las Fuentes, presidente del Congreso, y al magistrado Gregorio Pérez Mata, presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, a todos ustedes, a todas ustedes, amigas, a todos ustedes, amigos, empresarias y empresarios, muy buenas tardes. Me da mucho gusto el estar nuevamente en Coahuila y nuevamente en Torreón específicamente y poder tener esta reunión. Ando un poquito mal de la garganta, así que me disculpo por este tema, pero también, si quieren, independientemente de que yo les platique un poco de economía y unas cosas para empezar, déjenme decirlo así, si gustan después de la comida, si alguna o alguno de ustedes tiene alguna pregunta, con mucho gusto aquí nos ponemos a platicar un ratito, si nos da tiempo, yo creo que sí, ¿no? Les agradezco que estén aquí y quiero reconocer que su trabajo, su compromiso, han sido fundamentales para el desarrollo económico de México y de Coahuila. Y precisamente gracias al esfuerzo de muchas mujeres y de muchos hombres como ustedes, gente de trabajo, gente de empresa, hoy afortunadamente nuestra economía está pasando, y lo podemos decir, por un buen momento. Cerramos el año 2010, por ejemplo, con una tasa de crecimiento en el país de 5.5%. Yo subrayo mucho este dato porque, como he dicho, se trata de la tasa de crecimiento más alta de toda la década y también la tercera más alta en 29 años en la vida del país, la tercera más alta desde 1982. De manera tal que es una buena noticia. No solo eso, también fue un año de crecimiento económico con empleo, como se mencionaba ya por el señor gobernador aquí en Coahuila. En el país se generó muchísimo empleo, de hecho 852,000 nuevos empleos formales, es decir, registrados, pagada la cuota obrero patronal, sobre todo en el Seguro Social, también los datos del ISSSTE, y eso también fue la tasa más alta o el número más alto de crecimiento de empleo que se tenga registro en el país. Quiero subrayar que son empleos netos, es decir, ya descontadas las bajas y las liquidaciones en el año, fueron 852,000. Este año 2011, como en Coahuila, también en el país, va bastante bien la generación de empleo. Al cierre del primer trimestre, a marzo, se generaron ya empleos netos formales, 230,000 nuevos empleos, que no está mal, insisto, para un año como este. La actividad industrial en particular creció más de 6%, el mayor crecimiento desde el 97. Las exportaciones en particular crecieron y llegaron a su cifra máxima en la historia del país, casi 300,000 millones de dólares. Coahuila no fue la excepción, tuvo también un muy buen año de crecimiento, a pesar de que había caído mucho. En el 2009 tuvo una de las tasas más severas de caída, 12.3% negativo en el 2009, ya ha tenido una recuperación importante en el 2010, y en particular la producción manufacturera del país, particularmente las manufacturas orientadas a exportaciones y en los cuales los sectores más competitivos, por ejemplo la automotriz,
ganaron sustancialmente. El año pasado la producción de coches en México creció más del 50% y las exportaciones también. Y con ello una vertiente muy importante de la industria en Coahuila, que es la industria automotriz, tuvo un impacto muy, muy positivo. Hoy, gracias amigas y amigos, gracias, pienso que al trabajo de ustedes y también a la responsabilidad, que es importante subrayarlo en las finanzas públicas, se ha generado un ambiente que le está dando estabilidad al crecimiento económico del país. Las cosas se ven bien para este 2011 también. De hecho, habíamos iniciado el presupuesto de egresos incluso con un pronóstico de crecimiento de 3.8, 3.9. Ya la Secretaría de Hacienda la semana pasada revisó la tasa de crecimiento esperada a 4.3. Ayer el Fondo Monetario Internacional revisó también al alza la tasa de crecimiento de México, ahora pronostica un crecimiento de 4.6 para 2011 y algunos pronósticos incluso aventuran 4.8, 4.9. Yo coincido en que por el ritmo de crecimiento de empleo, 230,000 empleos, también 2011 va a ser un buen año de crecimiento económico. Hay algunos datos de finanzas públicas que nos han ayudado en este tema. Creo que una de las cosas cruciales que pasaron fue a qué horas cambiamos o a qué horas retomamos la disciplina de finanzas públicas al empezar a salir de la crisis. Yo recuerdo que cuando en las juntas del grupo de los 20, en el que participa México, hubo una discusión acerca, por ahí de mediados del año pasado, finales, el último trimestre casi, del año antepasado, 2009, de que si era el momento de diseñar una estrategia de salida, cerrar los déficits públicos, lo que se llama una exit strategy, o bien era el momento de seguir impulsando una política fiscal y monetaria expansiva, como estaban haciendo muchos países. Y ahí el consenso o la mayoría optó por seguir con la política expansiva, que no era tiempo de ajustar presupuesto, que no era tiempo de frenar la expansión, que le faltaba crecer a la economía. Y nosotros, en el caso de México, porque además tuvimos un año muy severo, 2009, se nos cayó la recaudación por la crisis, se nos cayó también la producción de petróleo por el agotamiento de las reservas, particularmente los yacimientos de Cantarell, que pues ya llegaron a su edad madura y se están agotando. Optamos por tomar una medida de prudencia y fue diseñar la estrategia de salida y frenar el crecimiento del déficit. Y fue un año de decisiones muy difíciles, por supuesto que lo fue, costosas incluso en términos políticos. Se tuvo, por ejemplo, que ajustar drásticamente el gasto público. Fue cuando propuse cerrar 3 secretarías. Se tuvo que hacer un mayor esfuerzo recaudatorio por el lado de IVA, por ejemplo. Fue cuando se propuso aquella contribución para el combate a la pobreza, que finalmente no fue aprobada por el Congreso, pero era una contribución en el sentido correcto, una base general del lado de consumo y recaudación. Se volvió al crecimiento gradual, que por cierto siempre han tenido los combustibles en México. Yo creo que en esto no debe haber mala memoria, siempre ha habido un ajuste gradual en el precio de los combustibles. Hoy incluso los combustibles en México aún así siguen siendo más baratos que en el resto del mundo. El litro de gasolina en Estados Unidos ahorita vale más o menos 12.70 pesos el litro. En Europa el litro de combustible vale arriba de 30 pesos, lo cual nos da una idea del esfuerzo sí de gradualidad que estamos haciendo para ajustarlo, pero para no afectar las finanzas de la gente, lo estamos haciendo de una manera muy, muy pausada, muy gradual, pero fue una decisión también costosa. En fin, cerramos, por ejemplo, empresas altamente improductivas, como fue el caso de Luz y Fuerza del Centro, una empresa que no solo nos costaba 50,000 millones de pesos al año de subsidio, más de lo que dábamos entonces para el combate a la pobreza, sino que además estaba frenando, estaba deteniendo grandes inversiones en la zona centro del país, en fin. Y todo eso, amigos, nos permitió refrendar la seriedad de México en los mercados internacionales
y diferenciarnos de muchos países que siguieron con altísimos déficits públicos. Grecia siguió con un déficit superior al 10% de su PIB, lo mismo Irlanda, lo mismo Portugal, aunque en diferentes magnitudes, y hoy estamos viendo lo que está pasando con esos países. Se cayeron sus bonos en los mercados, incluso hace unas semanas tuvo que renunciar el primer ministro de Portugal cuando no le aceptaron su plan de ajuste. Irlanda tiene una recesión terrible derivada de esas circunstancias. Hoy el riesgo país de México, por ejemplo, los mercados internacionales, es un riesgo menor al que tienen varios países del mundo, incluyendo España, por ejemplo. En fin, amigas, amigos, hicimos lo correcto y hoy afortunadamente nuestra economía está premiando, si podemos decirlo así, a través de crecimiento con empleo, este esfuerzo. El déficit público de México, ya considerando, por ejemplo, la inversión de Pemex, que legalmente está fuera de ese déficit, es de 2.8%, el déficit público en promedio de la OCDE es de 7.6%. Nuestra deuda pública, en México tenemos un nivel de deuda de 32% del PIB, en la OCDE es de casi el 100% del PIB, el caso de Japón, por ejemplo, es de más de 100%. Las reservas internacionales, ustedes recordarán que antes de cada devaluación y cada crisis se decía, no, es que las reservas alcanzan para 6 meses de compra de importaciones. No, es que las reservas alcanzan para 9 meses de pago de servicio de la deuda. Hoy las reservas del Banco de México, amigas y amigos, alcanzan no para 1 año ni 2 del pago de servicio de la deuda o de las importaciones, alcanzan para pagar 2 veces toda la deuda externa de México. Llegaron esta semana a casi a 123,000 millones de dólares, más el apoyo del Fondo Monetario, que es de 73,000 millones de dólares por si acaso. Hoy incluso estamos preparados, a través del Consejo que creamos de Estabilidad del Sistema Financiero, para evaluar cualquier riesgo externo que se presente al país. Por ejemplo, ¿qué pasaría si todo el flujo de dinero que está entrando ahorita a México, muchos dólares, que están incluso presionando el tipo de cambio hacia abajo, pues un buen día alguien pase alguna cosa y salgan todos corriendo, como ha pasado en estos verdaderos tsunamis financieros que se dan en el mundo? ¿O qué pasaría si de repente se rompe la fragilidad y entran en problemas economías no solo como Portugal, sino también economías como España, y eso afecta a los bancos, varios de ellos, por cierto, con fuerte presencia en México, como Santander y BBVA? ¿Qué pasaría en esa circunstancia? Todas esas hipótesis remotas, si se quiere, pero escenarios probables, los hemos medido y hemos hecho pruebas de estrés, de resistencia de los bancos, y hemos demostrado que el nivel de capitalización de los bancos y de las reservas de México permitiría sostener y salir bien librados de cualquier escenario extremo, algo que nos da confianza en el futuro. En este momento, amigas y amigos, confiar en México, pues, es una buena apuesta. Y para lograr eso hemos hecho otras cosas que vale la pena recordar. Una es un efecto desregulatorio del gobierno. Hemos en particular reducido los trámites para las empresas en México. Yo me comprometí a una tala regulatoria en 2009 y la hicimos. Y le dije a cada secretario de Estado y a cada director, incluyendo al de Pemex, a ver, prepáreme lo que llamaremos su maleta de viaje, su equipaje de mano. O sea, ¿cuáles son las reglas y cuáles son las normas que verdaderamente necesitan para operar? Y todas las demás las vamos a derogar. Y eso hicimos. Y en 2010 eliminamos más reglas federales que todas las que se han eliminado en 60 años en la vida del país. 15,000 normas, decretos, acuerdos, etcétera, etcétera. Incluso algunas de carácter fiscal que nunca habían sido tocadas en ningún proceso de desregulación. Por ejemplo, se quitaron declaraciones mensuales o anuales, según el caso, de YETU o de IVA. Se eliminaron requisitos de diverso tipo. 2, facilitamos el comercio. Hoy estamos en una economía global. En lo que estamos siendo campeones, amigas y amigos, es en competitividad.
Y lo que le está dando competitividad es la globalidad de la economía mexicana, paradójicamente, es decir, los motores que se producen en Coahuila, por ejemplo, tienen que ser los mejores motores del mundo, si no, no se venden. Pero para hacer esos motores o los componentes de una planta de coches, se necesita que el que los produce pueda traer los insumos de cualquier parte del mundo donde estén más baratos y de mejor calidad. Y por esa razón, en medio de la crisis incluso, mientras otros países aumentaron sus aranceles al comercio exterior, nosotros los bajamos de 12 al 5%. ¿Y eso qué provocó? Que México ganó en competitividad internacional, porque con insumos más competitivos, nuestra industria, sobre todo de manufacturas, se volvió también más competitiva todavía. ¿Qué más hemos estado haciendo? Apoyando a las micro, pequeñas y medianas empresas, algo que coincidimos con Jorge Dávila y desde luego Jorge, que estamos estudiando y creo que viendo de manera muy interesante la propuesta de Concanaco Servitur. Yo coincido en que sí es posible canalizar recursos para abaratar el financiamiento de las empresas. En el caso del gobierno federal, por ejemplo, lo que hicimos es que el fondo PYME, que antes se daba a algunas empresas y se repartía lo que había y le tocaba realmente a muy poquitos algo, a un fondo perdido, ahora lo estamos canalizando para darle un colateral al sistema bancario, para que el pequeño empresario no tenga que atravesar ahí su casa, su empresa, su coche, etcétera, o los activos personales. Y con eso complementamos la garantía, con lo cual hemos detonado créditos en estos 4 años por 244,000 millones de pesos. ¿Qué tanto es eso? En 4 años ya hemos dado 5 veces más crédito a pymes que todo el sexenio anterior, que además fue uno de los más altos. 300,000 pymes han alcanzado este beneficio. Aquí en Coahuila, por cierto, 10,600 pymes que han generado una derrama crediticia de 9,500 millones de pesos. Otro punto, infraestructura. Una de las cosas en las que hemos invertido para subir la competitividad del país es infraestructura, más carreteras, más puertos, mejor calidad en las carreteras, más opciones de conexión. Solucionamos el viejo debate de conexiones, por ejemplo, de las líneas férreas. Era increíble que no se hablaran o que no se conectaran Ferromex, por ejemplo, con Kansas City, con lo cual resolvimos un problema estructural, pero le hemos metido mucho a carreteras. En Coahuila, por ejemplo, hemos impulsado una inversión de más de 6,000 millones de pesos para la infraestructura del Estado. Tenemos previsto invertir 1,500 millones de pesos más este año 2011. Ya hemos hecho, por ejemplo, la nueva carretera Monterrey-Saltillo. Esta tarde estaré inaugurando un primer tramo del nuevo libramiento de Saltillo también. Hemos impulsado aquí en el vecino estado de Durango, Durango, Sinaloa y Torreón, la carretera más importante de siempre, la Mazatlán-Durango, por ejemplo. Para darles una idea, es una carretera que va a tener algo así como 84 túneles. Uno de ellos va a ser uno de los más grandes, casi 3 kilómetros de túnel, 122 puentes, entre ellos el puente colgante, uno de los más altos del mundo, el puente Baluarte Bicentenario. A mí me gusta platicarlo porque un día ojalá lo puedan ver, pero es un puente sobre una barranca, el río Baluarte, entre Sinaloa y Durango. Va a ser un puente colgante. Para hacer las columnas que están a ambos lados de la barranca, ya se ha invertido, se le ha puesto más cemento que el que se usó para hacer el Estadio Azteca. Y luego desde la última columna de Durango hasta la primera de Sinaloa, el puente mide 1,300 metros, pero desde la primera columna de un lado hasta la primera del otro, va a haber 540 metros de puente sin columnas, un puente colgante de cables de acero que va a estar a más de 400 metros de altura sobre el río, de 4 carriles. Entonces, se pueden imaginar el tamaño de las obras que estamos haciendo en materia de infraestructura. En la década pasada se invertía más o menos 2% del PIB en infraestructura.
En la administración anterior se invirtió 3.2% del PIB, ahorita estamos invirtiendo 5 puntos del Producto Interno Bruto en infraestructura. Otro es mejorar el entorno para hacer negocios. Otro punto es invertir en la gente, en capital humano, como se dice, yo prefiero llamarle valor humano, y que es en salud. Aquí en Coahuila, por ejemplo, estamos a punto de llegar a la cobertura universal de salud, algo que va a ser un gran logro de México que no han alcanzado muchas naciones en desarrollo o desarrolladas. Estados Unidos no ha alcanzado a dar cobertura universal de salud, por ejemplo, nosotros lo vamos a alcanzar. Estamos generando, por ejemplo, oportunidades para los chavos. En lo que yo he sido presidente, se han creado más de 800 nuevas preparatorias en el país, fundamentalmente técnicas, casi 100 nuevas universidades y se han ampliado otras 47, bueno, 91 nuevas universidades, se han ampliado otras 47, con lo cual la cobertura en educación superior, por ejemplo, pasó de 24% a 30%, que es la meta que nos habíamos propuesto para el año 2012. Y un dato más que ayuda a la economía. En México hoy, amigos, ya se están graduando más ingenieros y técnicos que en países como Alemania, Canadá o Brasil. Y eso también está impulsando la economía de México. En general, ¿qué ha arrojado este esfuerzo que hemos hecho los mexicanos? Ha arrojado algo que nos propusimos desde el Plan Nacional de Desarrollo, una economía competitiva y generadora de empleos. ¿Qué tan competitiva? Les doy algunos índices. El Doing Business del Banco Mundial. Cuando entré a la presidencia de la República, México ocupaba el lugar número 73 en lugar para hacer negocios. Hoy ocupa el lugar número 35, por delante de toda América Latina y por delante de los BRICS, Brasil, Rusia, India y China. En el índice global de competitividad manufacturera de Deloitte, México es el 7º país más competitivo entre las 26 economías más industrializadas del mundo, por arriba de Alemania, Canadá, Singapur o Polonia. En el Foreign Direct Index de A.T. Kearney, México pasó del 19 al 8º lugar en el índice de confianza. En el de AlixPartners sobre manufactura para Estados Unidos, México es el país más competitivo del mundo en costos de producción, tanto laborales como logísticos, para productos que se van a colocar en el mercado de Estados Unidos. Es decir, en pocas palabras, es más barato en costos un refrigerador mexicano puesto en una tienda en Estados Unidos que un refrigerador chino puesto en esa tienda en Estados Unidos. En el índice de confianza comercial de HSBC, México se ubicó en 3er lugar, solo por debajo de India y Emiratos Árabes Unidos. Y en el índice de provisión de servicios de A.T. Kearney, México está en la 6ª posición y avanzó 5 lugares respecto del año anterior. Finalmente, amigas y amigos, me queda muy claro muchas cosas que ha mencionado aquí, pues todos sus paisanos que me han antecedido en el uso de la palabra. Simplemente quiero refrendar algunos puntos muy importantes. Sé muy bien de la preocupación que ustedes tienen en materia de seguridad aquí en La Laguna y específicamente en Torreón. Me gustó muchísimo una expresión de Jorge Dávila que me parece que vale la pena recordar. El condenar a quien debe condenarse. El hacer o el decir un ya basta a los criminales. Porque no podemos confundirnos, amigas y amigos. Los que asesinan son ellos, son los criminales. Los que matan jóvenes inocentes son los criminales. Los que secuestran y asesinan migrantes son los criminales. Los que tienen asolada grandes partes de nuestra sociedad o de nuestro territorio es la delincuencia. Lo que está afectando a las familias mexicanas es la delincuencia, organizada o no, grande o pequeña. Desde el que roba la bolsa a una señora hasta el que secuestra a un empresario o al que mata a un migrante. Son delincuentes, son criminales, son enemigos de México. A ellos hay que frenarlos,
A ellos hay que condenarlos, hacia ellos debe ir un ya basta colectivo y nacional. Ya basta a los criminales y en eso estamos empeñados todos, estoy seguro, sociedad y gobierno. No debemos confundirnos. Así que no debemos confundirnos. Ellos son los enemigos, los que secuestran y asesinan, no los que combaten a quien secuestra y asesina. Ellos son los enemigos, los que asaltan, roban y envenenan a los jóvenes, no quienes los combaten. El enemigo está ahí en la delincuencia común y en la delincuencia organizada. Y por eso debemos hacerle un frente común también, porque no debe escudarse precisamente en el deseo político de atacar a una u otra instancia de gobierno, o al gobierno federal o a las Fuerzas Armadas, el propósito político de atacarlas con el deseo de la sociedad de tener seguridad y de tener paz. Lo que tenemos que hacer es unirnos contra quien es el verdadero enemigo, quien delinque y no quien combate a los que delinquen. Por esa razón, amigas y amigos, ya reserva de ampliar estos temas en las preguntas y respuestas, créanme que vengo también a Torreón a refrendar mi compromiso con ustedes. Yo sé lo que están padeciendo, sé que ha habido, desde luego, problemas importantes. Sé también y agradezco mucho las palabras del gobernador, de quienes me han precedido en el uso de la palabra, de que la presencia de las fuerzas federales sí ha ayudado a aliviar, desde luego, la angustia y la preocupación de la gente. Y también sé que tenemos que hacer más, que es mucho lo que tenemos que hacer. Que hay, desde luego, un problema que se ha suscitado aquí y en otras partes del Estado, en que se ha incrementado la presencia del delito, sí el más violento y el espectacular, pero también el delito común, que constituye en Coahuila el 97% de los delitos, que en particular el secuestro en esta región del Estado se ha incrementado. En general en el Estado el secuestro se incrementó entre 2009 y 2010 en 430%, y que tiene que hacerse un esfuerzo extraordinario por combatir estos problemas. Yo vengo aquí, amigas y amigos, a confirmar el compromiso del gobierno federal con los laguneros, con los coahuilenses. Hay problemas, sí, pero si los enfrentamos juntos, vamos a superar esos problemas. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Básicamente lo que hemos hecho nosotros es actuar en 3 frentes contra la delincuencia. Primero, la primera estrategia es combatir y frenar a los criminales, porque el error es haberlos dejado actuar impunemente, andar en nuestras calles, en nuestras carreteras, haciendo lo que se les daba la gana. Pensábamos, o pensaban, yo no sé, que si no metiéndose con ellos no iba a pasar nada. No, señores, sí pasó, crecieron, tomaron más poder y se empezaron a apoderar de muchas sociedades. Y por eso hay que hacerles frente contundentemente, frenar, confinar a los criminales, atraparlos, vencerlos. Y para eso seguiremos usando toda la fuerza del Estado para combatir a los criminales en Coahuila y en todo el país. Lo segundo es reconstruir nuestras instituciones de seguridad y de justicia, particularmente las de seguridad pública. Por eso propuse, por ejemplo, una reforma para reconstruir la fuerza policíaca, tener un solo mando, tener una policía confiable. Necesitamos policías confiables que sirvan a los ciudadanos y no a los delincuentes. Necesitamos que desde el mando más alto, desde el propio secretario o el procurador o el fiscal, hasta el último, los policías sean gente confiable. Y para ello es muy importante que en todo el país se apliquen pruebas de control de confianza, empezando por los mandos superiores. Porque sabemos que la delincuencia es más eficaz cuando se infiltra en las policías. Porque sabemos precisamente que la delincuencia actúa al amparo de muchos cuerpos policíacos. Y por eso queremos policías confiables. A la hora que actuamos por depurar las policías, mejoran las condiciones y la calidad de la seguridad en municipios y estados. Y como decía José Ángel Cocheño, paz descanse, para combatir la corrupción no hay que olvidar que las escaleras deben barrerse de arriba para abajo.
reconstruir las policías, tener cuerpos confiables. En este tema del secuestro es clave tener unidades antisecuestro confiables. Unidades antisecuestro que si ustedes llaman a la policía, no tengan miedo de que los van a traicionar desde la policía. Unidades antisecuestro que sepan que si tienen un problema, una extorsión, pueden llamar y los van a atender y los van a cuidar y van a rescatar al ser querido que esté secuestrado. Y que no haya filtraciones a la delincuencia de las propias unidades antisecuestro. Por eso es tan importante también tener unidades que sean confiables. Y yo propongo a la sociedad lagunera y en general en todo Coahuila y en México, que ustedes tomen el poder, la autoridad y la supervisión de esos cuerpos. Que la rendición de cuentas pase por ahí, por decirle a la sociedad cuántos han hecho exámenes de control de confianza, quiénes son los mandos confiables, cómo están operando esos mandos, en fin. Y tercero, y quizá lo más importante, amigas y amigos, tenemos que hacer un esfuerzo enorme de reconstrucción de nuestra sociedad, de los valores de nuestra sociedad, de los valores que inculquemos a los niños y a los jóvenes en nuestra sociedad. ¿Por qué razón? Porque precisamente la criminalidad encuentra un campo propicio, sí, efectivamente, en el ámbito social. Cuando hay falta de oportunidades de los jóvenes, de trabajo, de educación, de esparcimiento, la criminalidad hace presa fácil de ellos, sea por el lado de involucrarlos en la actividad criminal. Por ejemplo, ahora en este trágico suceso de San Fernando en Tamaulipas, tanto el Ejército Mexicano, las Fuerzas Federales, la Policía Federal, en fin, un trabajo conjunto que se está realizando, ya han atrapado a 15 de esos delincuentes inescrupulosos. Y tenemos que ir por todos y vamos por todos. Pero sí les pongo algo que hace reflexionar. Uno de ellos, que tiene 19 años de edad, llegó a declarar que él ha asesinado a más de 200 personas. Necesitamos reconstruir precisamente el tejido social en nuestra sociedad. Necesitamos construir un nuevo eje de valores, a la par de un eje de oportunidades en nuestros jóvenes. Necesitamos que una cultura de violencia sea trocada por una cultura de respeto a los demás, de respeto a la vida. Y por eso es tan importante, laguneros, que cuidemos los valores que le dan mayor fortaleza a México, de respeto a la vida, de respeto a la libertad, de respeto a la democracia, los valores de justicia, los valores de legalidad y algo que ustedes tienen, que son los valores del trabajo, de que no hay dinero fácil, de que la prosperidad de una persona, de una familia o de un país solo se puede lograr trabajando y trabajando verticalmente, honradamente, con ahínco. Yo estoy aquí, amigas y amigos, para refrendar con La Laguna y con Coahuila nuestro compromiso de solidaridad absoluta, porque vamos a refrendar, vamos a rescatar, vamos a lograr, ténganlo por seguro, ese Coahuila, esta Laguna, este México, que queremos verlo y lo veremos más seguro, más libre, más democrático y más próspero. Ese es el México que queremos ver. Estoy a sus órdenes para sus preguntas después de la comida. Muchísimas gracias.